Damos la palabra al autor para que nos presente su obra. Bueno, pues tengo que empezar agradeciendo a los que están aquí en la mesa su amabilidad por presentarse a este asunto de hacer una presentación. En realidad ha sido sobre todo el director de la escuela, Daniel Segovia, quien más me ha animado a hacer esta presentación. Ha estado tan entusiasta y tan insistente en que al final no había más remedio que hacerla. Y luego, por otra parte, Paco de Marcellán, desde el primer momento, bueno, yo lo he contado un poquito, estuvo animándome a que saliera adelante el libro, luego insistiendo en la presentación, así que también tengo que agradecerle, y el libro le debe mucho a él, y a Fernando Broncano tengo que agradecerle también especialmente que haya tenido la generosidad de coger un libro del que no sabía nada, simplemente porque yo se lo pedí, sin que ganara nada con ello, de manera totalmente altruista y gratuita, y que al final pues viniera aquí, perder aquí una mañana, y ya después de los elogios que he hecho al libro pues tengo que agradecer mucho más, así que pues gracias a los tres. Y bueno, ahora a la hora de contar un poco mi parte, lo que había pensado era que quizá debería ponerme un poco en el lugar vuestro, en el lugar del público, y contestar a las preguntas que yo me haría si estuviera entre el público, asistiendo a una presentación de un libro como este, escrito por un profesor de la Escuela Politécnica. Y a mí se me ocurrían dos preguntas que yo haría si estuviera de ese lado. Una sería que ¿por qué se le ha ocurrido escribir este libro, que no le va a contar para los exenios? Y la segunda pregunta es ¿a qué viene eso del título de para personas inteligentes? Así que voy a ver si consigo explicar estas dos cosas, empezando primero por el origen del libro. Ya lo hemos comentado, este libro empezó como un curso de humanidades, que todavía lo sigo impartiendo, que se titula Las ideas de la ciencia, de Tales a Newton. De hecho, por aquí, por el público, hay algún exalumno. Y ¿qué ocurrió? Que para preparar este curso tuve que leerme bastantes libros, empecé a hacer unos apuntes. Al año siguiente leía más libros, hacía más apuntes, los apuntes se iban engordando y esto es como una pendiente resbaladiza, ¿no? Una cosa lleva a la otra, uno baja la guardia y al final se acaba encontrando con que tiene un libro. Un libro, ya sabes que es como un hijo, ¿no? Pues esto era una cosa un poco inesperada que al final, sin querer, pues acabas encontrando que tiene el libro 400 páginas, ya estudió para siempre, ahí lo tienes, y efectivamente no cuenta para los exenios, aunque por suerte los libros, a diferencia de los hijos, pues no piden pan, te dejan dormir por la noche, y esa es una ventaja que al menos hasta ahora estoy contento y no me ha dado tanta guerra como yo pensaba, ¿no? De todas maneras, hay algunos detalles escabrosos en esto que lo cuento así un poco resumido, a los que ha hecho alusión Paco en la cuestión de cómo se publica, porque mientras uno está pensando cómo va a ser el libro, uno es más o menos tiene libertad para hacer lo que quiere, luego llega el momento duro de encontrar una editorial y allí al final pues hay que dedicarle mucho tiempo, poner un montón de correos electrónicos y encontrarse con proposiciones indecentes como alguna editorial que me decía que si yo tenía 4.000 euros me editaban el libro, alguna editorial muy conocida, no voy a decir cuál es. Y en general la mayoría de las veces lo que te decían era que están las cosas muy malas, hay una crisis muy grande, no se venden libros y de ciencia no digamos, ¿no? Así que también tengo que agradecerle a esta editorial que tuviera la confianza de publicar el libro y que hiciera un trabajo editorial que yo creo que al final estaba bien, está muy bien editado, me parece a mí, ¿no? Pero bueno, si el origen del libro estaba en el momento en el que me decidí a dar el curso de humanidades, tendría que explicar cuándo me decidí a darlo y realmente el momento clave fue un día que estaba yo hojeando un libro como este, era más o menos en el año 2001, curso 2001-2002. En aquella época no se ponía todo en Internet como ahora y entonces se hacía un libro con el contenido de los cursos de humanidades. Y hojeándolo un poco por curiosidad, pues me encontré que había títulos como Balance del decenio de la ONU para los pueblos indígenas, El impresionismo musical, Viaje cultural por la España de Antonio Machado, bueno, muchísimos, ¿no? Y aunque me parecían unos temas muy respetables, yo encontraba que no eran demasiado apropiados pensando en mis alumnos de primero de ingeniería. Me parecía que estos cursos al final representaban un poco una oportunidad perdida porque estaba totalmente de acuerdo en que mis alumnos necesitarían dar una dimensión cultural a los temas que ellos estudiaban en ingeniería, que eran como una cosa plana, puramente técnica, ¿no? Entonces necesitaban una dimensión que le diera un poco un volumen a sus estudios, pero planteado así, con temas sueltos que no tenían ningún enganche con su vida diaria, con lo que ellos estaban trabajando, pues era un poco un florero cultural, ¿no? Uno iba al viaje cultural por la España de Antonio Machado, pero luego eso no tenía ninguna relación con su trabajo y con sus estudios como ingeniero.
Esto era por un lado. Luego, por otro lado, yo pienso que a mí me motivaba que estaba pensando en dar el tipo de curso que me hubiera interesado cuando yo estudié la carrera. Yo casualmente estudié físicas en Salamanca, donde era profesor Fernando, pero no coincidimos. Yo estudié la carrera cuando todavía no existía esa asignatura, que me hubiera encantado asistir a ella, porque de hecho es una cosa que hablé mucho con mis compañeros, que a nosotros nos carecíamos completamente de cultura científica y nos hablaban de personajes que salían cada 2 por 3. Salía Newton, salía Fourier, salía Gauss. Se hablaba de la campana de Gauss, de la curvatura gaussiana, del teorema de Gauss, pero ¿quién era Gauss? O sea, nadie nos había hablado de quién era Gauss, no nos habían dado ni la más remota idea de por qué había descubierto eso, por qué se había planteado esos problemas, cómo llegó a descubrir esas cosas aparentemente dificilísimas, era todo como algo milagroso, ¿no? Y yo me fui de la carrera sin tener ninguna asignatura de este tipo en la que, desde luego, creo que hubiera aprendido mucho. Por eso, cuando veía este libro de los cursos de humanidades, pues me pareció que a lo mejor había una oportunidad para impartir un curso de ese tipo, un curso como el que yo echaba de menos en la carrera, pero a la vez aportando lo que había aprendido desde que había acabado la carrera, porque bueno, había hecho la tesis, me había dedicado a la investigación, ya podía considerar que era un científico y conocía más de primera mano las cosas, ¿no? Cómo funcionaba la ciencia. Y precisamente por ese conocimiento más de primera mano, una cosa que tenía muy clara era que no quería hacer un curso de ciencia divulgativa, un poco al estilo típico de los libros de divulgación, que no es que tenga nada en contra de ellos, al contrario. Yo he leído muchos libros de divulgación, de hecho, yo creo que empecé a leer un libro que se titulaba Introducción a la ciencia, de Isaac Asimov, cuando tenía 14 años, y probablemente por ese libro y por otros cuantos libros más es por los que acabé estudiando una carrera de ciencias y en última instancia por lo que estoy aquí ahora. Pero también es verdad que después de haberme dedicado a la investigación unos cuantos años, de haber visto las cosas en primera persona, también de haber leído libros más especializados, de historiadores profesionales de la ciencia, no de puramente divulgativos, pues le había empezado a encontrar las faltas a aquellos libros que tanto me gustaban de Isaac Asimov o de Carl Sagan. Y bueno, un primer problema que le encontraba era que estos libros, quizá el problema básico, ¿no? Explicaban los resultados de la ciencia bastante bien, de un modo accesible, de un modo ameno, pero yo me había dado cuenta, trabajando como científico, que la ciencia es sobre todo un método, una manera de trabajar, no es tanto un conjunto de resultados como un enfoque, ¿no? Una manera de hacer las cosas. Y estos libros, como se centraban sobre todo en los resultados, aunque no se lo propusieran, incluso con muy buenas intenciones, intentando explicar las cosas de cómo es la ciencia de verdad, al final se centraban en los resultados. Y de esa manera acababan presentando la ciencia como una doctrina, o sea, como un conjunto cerrado de verdades que viene a ser tal cosa es así. ¿Por qué? Pues porque lo dice la ciencia, ¿no? Y esto además se acentuaba porque muchas veces trataban temas muy de vanguardia, ¿no? Trataban de los agujeros negros, del hiperespacio, de los universos paralelos, de la teoría de cuerdas, y son temas en los que el lector está perdido. El lector no tiene ni idea, entonces tiene que aceptar lo que le diga el autor, y tiene que aceptar lo que le diga el autor un poco, pues porque el autor sabe mucho, es un científico, y al final acabamos cayendo en el argumento de autoridad, ¿no? Pero el argumento de autoridad es lo más anticientífico que hay. Precisamente yo, un poco leyendo cosas para dar este curso, me hacía gracia encontrarme con estos problemas, encontrárselos a Galileo. Galileo tuvo muchas polémicas con los aristotélicos de su época. Los aristotélicos se caracterizaban porque veían la ciencia como una doctrina de conocimientos cerrados. Aristóteles era el filósofo por antonomasia, era el filósofo, no hacía falta decir más para saber que estaba hablando de Aristóteles, y lo que decía Aristóteles era una verdad que ya no hacía falta discutir, no era ni provisional ni nada, era ya así. Entonces, por ejemplo, hoy nos parece muy ridículo leer que hubo compañeros, profesores de universidad de la época de Galileo, que no veían necesario asomarse al anteojo astronómico de Galileo para ver cómo era la Luna, porque ya sabían que era esférica, perfectamente esférica, porque así lo decía el filósofo y no hacía falta más, no se podía avanzar nada porque ya era un conjunto cerrado de conocimientos, ¿no? Pero precisamente la ciencia moderna nació cuando Galileo se enfrentó a esta concepción del conocimiento como una doctrina, como un conjunto cerrado de verdades, y lo convirtió en un poco como estas reconversiones industriales que convierten todo en algo mucho más modesto, pues lo reconvirtió en algo que era un método mucho más modesto que lo que inicialmente pretendía Aristóteles. O sea, un proceso
con el que acercarse gradualmente a la verdad, pero no a la verdad con mayúsculas, sino a verdades parciales, verdades que no son, como dicen en la guía del autoestopista galáctico, la verdad sobre la vida, el universo y todo lo demás. No, es una verdad provisional, una verdad mejorable, que no es definitiva. Y realmente, si queremos aprender lo que es la ciencia, esto es lo más importante que queremos aprender. Y este es un poco el objetivo al que yo he encaminado todo el libro. Como digo en la contraportada, bueno, tengo por aquí, si queremos ir más allá de la ciencia para dummies, tenemos que verla no como un repertorio de respuestas, sino como una disciplina del pensamiento, una manera de mirar el mundo, de hacerse preguntas y de responderla. Y bueno, en relación a esta cuestión de la ciencia como método que defendía Galileo frente a la ciencia como doctrina de los aristotélicos, pues hay una frase de Galileo que a mí me parece memorable, que la cito en el libro, y que os voy a leer aquí, una frase criticando a estos aristotélicos. Merece la pena leerse muy despacio. Dice: no hay en la naturaleza efecto alguno, por mínimo que sea, cuya perfecta comprensión esté al alcance de ni siquiera las mentes más dotadas. Esta vana presunción de entenderlo todo no puede deberse sino al hecho de no haber entendido nunca nada. No es raro que no fuera muy popular entre los aristotélicos Galileo. Dice: dado que si alguien hubiera llegado al menos una vez a conocer algo perfectamente y hubiera sabido verdaderamente cómo se adquiere el conocimiento, sería consciente de que no sabe nada acerca de la infinidad de las restantes verdades. Bueno, yo cuando veo mucha divulgación científica que se hace por ahí, me acuerdo a menudo de esta frase de la vana presunción de entenderlo todo, porque con muy buena intención, con el afán de hacer interesante la ciencia, de despertar vocaciones científicas, se cae muchas veces en el error, creo yo, de presentarla como una cosa fantástica, algo que tiene respuesta a todas las preguntas, tiene la llave a todos los problemas, una ciencia que al final será moderna en los contenidos, pero en el espíritu es una ciencia aristotélica de corazón, un conjunto cerrado, ¿no?, de verdades, ¿no? Bueno, yo contra este triunfalismo, que además es tan poco realista y es tan lejano del espíritu de Galileo, pensé que el antídoto estaba precisamente en lo que había comentado antes, en no centrarse en los resultados, sino centrarse en los procesos. Y por eso el objetivo del curso creía que no tenía que ser explicar lo que se ha descubierto, sino entender por qué se ha descubierto, cómo se ha llegado a descubrir, y al final acabé llegando a la conclusión de que era preferible incluso centrarnos en resultados que fueran bien conocidos por todo el mundo, o sea, con resultados que ya los sabíamos todos, y de esa manera todo el esfuerzo lo podíamos centrar en aplicarnos a entender cuál fue el proceso del descubrimiento. Y esto tenía también la ventaja de que el curso iba a resultar más accesible, iba a ser un poco un curso para todos los públicos, porque no hacía falta tener unas nociones un poquito avanzadas de ciencia, como yo tenía en mente al principio, cuando estaba pensando en hacer un curso exclusivamente para estudiantes de ingeniería. El libro, bueno, he intentado que sea accesible, que las matemáticas estén reducidas pues prácticamente a lo que son las proporciones, las fracciones y nada más, y alguna cosa que pueda ser un pelín más avanzada está en los apéndices, de manera que no tiene que ver con el resto y se puede saltar. Y eso yo creo que se consigue precisamente al limitarse también a resultados bien conocidos por todo el mundo, sin tener pretensiones de enseñarle nada nuevo sobre los contenidos al lector, ¿no? Bueno, de esta manera entonces llegué a la conclusión de que tenía que hacer historia de la ciencia, ese es el planteamiento del libro, pero enseguida me encontré también que la historia de la ciencia tiene sus propias trampas. Podemos caer en otros errores y, de hecho, los divulgadores que he criticado antes cariñosamente, como Sagan o como Asimov, de vez en cuando sí que contaban historias de la ciencia más que historia de la ciencia, ¿no? Pero, como digo en el libro, lo poco que relataban de estos procesos de la ciencia, de cómo funcionaba el descubrimiento, casi siempre eran anécdotas. Contaban historias de héroes intelectuales víctimas del fanatismo, de sabios despistados que tienen una iluminación súbita dormitando en el autobús, de genios adolescentes que escriben un tratado de matemáticas la noche antes del duelo. Todo esto son casos reales y todo el mundo que sepa algo de historia sabe a quién me refiero con estos casos, ¿no? Y son historias bonitas y no son historias falsas, aunque también se cuelan a veces leyendas. Por ejemplo, aquí cuento bastante extensamente en el libro que esta historia de que Galileo se subió a lo alto de la Torre de Pisa y dejó caer varios objetos de distintas masas y demostró así que todos caen a la misma velocidad, en realidad es una leyenda que no hay ningún resto en ningún sitio documentado de que lo hiciera, y que la única persona que se sabe que lo hizo de verdad en la época de Galileo era un profesor aristotélico que llegó a la conclusión justamente contraria. Como realmente lo que es cierto es que las cosas pesadas caen más deprisa, un poco más deprisa, pues le daba la razón a Aristóteles, ¿no? Entonces, esto
esto es un paréntesis para explicar que muchas veces se cuentan historias ejemplares, teóricamente muy bonitas, que a veces no son verdad, pero bueno, incluso aunque sean verdad, el problema no es tanto la verdad o la falsedad histórica, como que al final todas estas historias que se cuentan son un poco anécdotas, son un ramillete de curiosidades y de tópicos, pero que enseñan muy poco sobre cómo funciona la ciencia de verdad. O sea, aunque existan los fanáticos oscurantistas, aunque exista el sabio despistado, aunque Galois escribiera un tratado de matemáticas la víspera de morir en un duelo, pues eso es muy poco representativo del funcionamiento de la ciencia. No nos enseña nada sobre cómo funciona en realidad. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, hay otra trampa que casi creo que es incluso más importante y que precisamente, como creo que es importante, quería ilustrarla un poquito más despacio con un ejemplo ilustre que es el de Carl Sagan. Bueno, seguro que todos conocéis a Carl Sagan. Se hizo muy famoso por la serie de televisión que se titulaba Cosmos. Esto fue un hito en la divulgación de la ciencia. Fue la primera vez que la ciencia... Quizás la primera vez, no estoy seguro de si no hubiera habido antes, pero seguramente que con el nivel de audiencia que tuvo Cosmos no lo hubo. Y yo recuerdo ver esta serie cuando tendría a lo mejor 15 años o por ahí. Me acuerdo que la ponía en los veranos y yo hubo un montón de días que volvía corriendo con la bicicleta porque quería estar en casa y no perderme el principio del capítulo. En aquella época no había YouTube, no teníamos ni siquiera vídeo en casa, o sea que o estabas ahí a las 7:30 en punto o te perdías a Carl Sagan. Y decía aquello de millones de kilómetros, ¿no? Y era fascinante, ¿no? Carl Sagan sacó luego un libro basado en la serie, el libro fue un bestseller también, y allí había algunas referencias históricas. Contaba, por ejemplo, la historia de Copérnico, y contaba que Copérnico no fue el primero en decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. Copérnico. Contaba, sí, que no fue el primero, sino que efectivamente tuvo un precursor que fue Aristarco de Samos, ¿no? Aristarco de Samos dio la respuesta correcta al problema de cómo están colocados los planetas y cómo se mueven los planetas, y lo hizo nada menos que en el siglo III antes de Cristo. Esto es todo cierto, es una historia bien interesante y además la cuento en el libro. El problema era cómo la contaba Sagan, o más bien cómo acababa contándola, la conclusión que sacaba Sagan. Decía que durante la mayor parte de los 1800 años que separaron a Aristarco de Copérnico, nadie conoció la disposición correcta de los planetas, a pesar de haber sido expuesta de modo perfectamente claro en el año 280 a.C. La idea escandalizó a algunos de los contemporáneos de Aristarco. Hubo gritos, como los dedicados a Anaxágoras, a Bruno y a Galileo, pidiendo que se le condenara por impiedad. Bueno, esto es lo que lee uno en Cosmos, pero luego cuando se entera un poco de la historia, leyendo libros de historiadores profesionales, se entera de que no fue así la cosa. Y claro, es verdad que es sorprendente que no se aceptara la teoría correcta cuando es verdad que Aristarco la había expuesto, ya la había descubierto, y entonces, bueno, la explicación más cómoda es suponer que fue por los gritos de esos fanáticos oscurantistas que impedían a Aristarco dar a conocer la verdad. Pero lo cierto es que históricamente no hay ninguna prueba de que hubiera tales gritos. Los gritos son una cosa escenográfica que ha inventado Sagan. Y lo que sí que sabemos es que los griegos tenían muy buenas razones para rechazar la teoría de Aristarco. Muy buenas razones desde el punto de vista puramente científico. Los griegos entendían perfectamente que los movimientos de los astros se pueden explicar suponiendo que la Tierra se mueve y el Sol está fijo, o al revés, suponiendo que es el Sol el que está fijo y la Tierra se mueve. Es simplemente un problema geométrico, un problema de movimiento relativo que entendían perfectamente. El asunto está en que, ¿para qué vamos a suponer que la Tierra se mueve cuando es totalmente evidente que está fija? O sea, no hay cosa más evidente que el suelo que piso está fijo. No vamos a andar suponiendo que se mueve cuando contradice toda la evidencia de los sentidos y cuando los hechos explican exactamente igual de bien, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué aceptamos hoy que la Tierra se mueve, a pesar de que es evidente que no se mueve? Pues porque nos lo han enseñado de pequeños. Cuando no teníamos mucho sentido crítico, nos han dicho que la Tierra gira alrededor del Sol, nos lo hemos creído. Pero si ahora mismo tuviéramos que convencer a un escéptico que apareciera por aquí diciendo que él no se cree que la Tierra se mueve, pues yo creo que realmente tendríamos bastantes dificultades. Yo hago la prueba al empezar el curso y normalmente nadie es capaz de dar una razón realmente convincente y una razón auténtica de que es la Tierra la que se mueve y el Sol no se mueve. Normalmente dan razones que al final se pueden explicar perfectamente suponiendo lo contrario. Entonces el heliocentrismo, tal como se explica en los colegios, se explica como un puro adoctrinamiento. Y entonces no es raro que a los antiguos griegos, que no habían pasado por este adoctrinamiento de pequeños, no les convenciera nada el heliocentrismo.
De hecho, una cosa que he aprendido y que a mí mismo me ha sorprendido, porque al estudiar este asunto con profundidad uno se da cuenta de que ni siquiera en la época de Copérnico estaba tan claro el asunto del heliocentrismo, y no fue hasta Galileo y hasta Kepler cuando realmente no había razones convincentes para creer que era la Tierra la que se movía. O sea, lo más racional, hasta la época de Galileo y de Kepler, fue considerar que la Tierra era inmóvil. Era lo único que cuadraba con la física de la época, no había ninguna prueba de que realmente se moviera, y durante muchos años hubo un argumento totalmente irrefutable en contra del movimiento de la Tierra. Es muy sencillo. Yo, si tiro un objeto verticalmente hacia arriba, tiro el bolígrafo así, cae otra vez en la mano. Si la Tierra se moviera, la Tierra, en el tiempo en el que el bolígrafo ha estado en el aire, habría recorrido unos cuantos metros. Es fácil echar la cuenta. Y entonces el bolígrafo no volvería a caer en el mismo sitio. Como la Tierra de abajo se ha movido, pues el bolígrafo caería por ahí detrás. Bueno, todos sabéis que esto es mentira, ¿no? Sabéis que... Pero eso es porque habéis estudiado algo de física, habéis aprendido algo sobre el principio de inercia. Bueno, habéis aprendido una serie de cosas que en realidad las demostró Galileo. Entonces, hasta que Galileo no encontró esa nueva física y no convenció a la gente de esa nueva física, como digo, había argumentos irrefutables. De acuerdo con la física de Aristóteles, que era la única que se conocía en la época, si el bolígrafo volvía a caer en el mismo sitio, era que la Tierra no se movía. Y eso, y bueno, y otra serie de razones que aquí sería largo de explicar, se cuenta en el libro, que hacía que fuera bastante insatisfactorio el modelo de Copérnico. Se suele contar que el modelo de Copérnico era muy sencillo, por ejemplo, pero en realidad estaba lleno de círculos y era, numéricamente tenía un montón de círculos, tenía más círculos incluso que el de Ptolomeo, aunque no se suele contar eso, ¿no? Pero, en fin, bueno, volviendo al caso de Aristarco, que es con el que habíamos empezado, lo que quería que vierais es que este rechazo de los griegos al modelo de Aristarco no se debe ni a irracionalidad ni a fanatismo, como lo presenta Carl Sagan en su libro y como lo presenta mucha más gente, porque esto es un defecto de la mayoría de los libros de divulgación. Los contemporáneos de Aristarco no aceptaron la teoría y tenían razón al no aceptarla. El problema no está en los griegos, el problema está en nosotros, porque nosotros cuando juzgamos a los antiguos caemos casi siempre en el anacronismo. Miramos el pasado con los ojos del presente, no nos damos cuenta de lo que ellos sabían y de lo que no sabían, entonces solamente apreciamos lo que está en sintonía con nuestras ideas de ahora. Entonces creemos que Aristarco era un genio incomprendido porque era heliocentrista, y Ptolomeo era un mediocre porque basaba un sistema astronómico en que la Tierra está inmóvil. Bueno, como ha dicho antes Fernando, el sistema de Ptolomeo, cuando uno lo estudia, es maravilloso. De hecho, como él muy bien ha dicho, fue el precursor de las series de Fourier, y al poner epiciclo sobre epiciclo, como iba haciendo, es equivalente a un desarrollo en serie de Fourier de los movimientos de los planetas alrededor del Sol. Eso lo hizo, hombre, sin hacer una demostración rigurosa, por supuesto, pero lo hizo anticipándose 1600 años a Fourier. O sea, que no era ninguna tontería, ¿no? De hecho, a la luz de los conocimientos de la época, el sistema de Ptolomeo era claramente superior, y por eso lo aceptaron los griegos. Esto no quita para que Aristarco fuera un genio, pero lo cierto es que desde el punto de vista puramente científico de la época, quien tenía razón era Ptolomeo, y lo normal era que se aceptara el sistema de Ptolomeo. No había ni fanatismo, ni oscurantismo, ni nada por el estilo. Entonces, lo malo de todas maneras no es que seamos injustos con Aristarco, con Ptolomeo, al fin y al cabo murieron hace muchos años y ya lo que pensemos de ellos les va a dar un poco igual, ¿no? El problema de verdad es que de esta manera no podemos entender nada de lo que realmente ocurrió. O sea, si no nos ponemos en el punto de vista de la época, pues vamos a acabar con una confusión muy grande porque no entendemos la historia, ¿no? Y entonces no entendemos bien el propio contenido de la ciencia, ¿no? Y este es el problema de la historia que hacen autores como Sagan. Entonces, ¿qué ocurre? Que no se puede entender cómo los antiguos no pudieron aceptar algo tan evidente como el modelo heliocentrista. ¿Cómo pudo ser eso? Como no lo podemos entender, pues acabamos sacando el comodín de los fanáticos oscurantistas, ¿no? Siempre la historia ha estado llena de fanáticos oscurantistas, y entonces esa es la explicación con la que podemos salir del paso para cualquier problema, ¿no? Cuando uno mira un poco despacio las cosas, se da cuenta de que la mayoría de las veces la teoría que se aceptaba en una época era la teoría que con los argumentos de la época era lógico aceptar. Y esas teorías que hoy sabemos que son equivocadas, como bien decía Fernando antes, muchas veces son muy instructivas, porque eso es lo que nos permite entender cómo se pasó de esa teoría equivocada a esa teoría correcta y dónde estaban los fallos de esas teorías equivocadas, que muchas veces no son los fallos que nosotros a simple vista vemos, sino que son cosas bastante más sutiles. Y bueno, esta idea de que nos tenemos que poner un poco en la época y tenemos que ver los acontecimientos con la mirada que lo vieron sus protagonistas es la que ha condicionado todo el libro. Para mí ha sido el punto esencial, y por eso empiezo pidiendo al lector que olvide todo lo que sabe, que haga un esfuerzo por desaprender,
por desaprender que la Tierra es una esfera que gira alrededor del Sol, que ese Sol nos atrae, que las estrellas son soles que están muy lejos y que son brillantes. En fin, que olvide todas esas cosas que nos parecen evidentes, pero solamente son evidentes porque nos las han enseñado de pequeños y las hemos aceptado así, tal cual. Y que entonces, una vez que ha desaprendido todo, pues lo aprenda de nuevo, pero digamos partiendo de cero, un poco partiendo con la mirada que tendría un griego en el siglo VI a.C. y partiendo de las observaciones. Yo empiezo entonces contando, bueno, con un capítulo introductorio de cómo se desarrolló la medida, porque me parece fundamental para todo el resto, pero a la hora de pasar a la imagen del mundo que tenían los griegos, empiezo diciendo que nos olvidemos de todo y nos limitemos a observar el cielo. A ver qué es lo que se ve sin ningún tipo de instrumento y a ver cómo, a partir de lo que vemos sin ningún tipo de instrumento, somos capaces de explicárnoslo y llegar a un modelo del mundo y, no, lógicamente, acabamos llegando al mismo modelo del mundo que llegaron los griegos, que es el modelo natural a partir de las observaciones que se hacen sin telescopio y solamente visualmente, ¿no? Entonces he intentado que el lector pueda mirar los problemas con los ojos de los protagonistas, que pueda razonar sin ocultar los errores y que pueda pensar por sí mismo. Y esta es la razón de haberme quedado en Newton. Aparte de lo que comentaba antes Paco Marcellán, de que si de lo que se trata sobre todo es de explicar cómo es la ciencia, lo que nos interesa son los años formativos, no nos interesa luego cuando ya la ciencia es un personaje famoso que está en todas partes, nos interesa conocer cómo creció, cómo se hizo mayor, ¿no? Aparte de eso también es que yo tenía el objetivo todo el rato presente de no tener que decir nunca al lector que esto es así porque te lo digo yo, que soy un científico y que sé más que tú. O sea, evitar en todo momento el argumento de autoridad, y eso planteó un problema cuando ya pasamos de Newton, nos venimos a ciencia más cercana, porque las matemáticas empiezan a ser bastante más complicadas. Entonces, claro, yo me he querido quedar en donde nos podíamos quedar sin necesidad de recurrir al cálculo diferencial e integral. A partir de Newton empiezan a aparecer las ecuaciones diferenciales por todos los lados y realmente iba a ser muy difícil para un lector que no tuviera una formación matemática fuerte poder pensar por sí mismo y poder ratificar, reproducir él los razonamientos de los científicos. Así que, bueno, esa es una de las razones las dos razones, ¿no? Quedarme los años formativos de la ciencia y que sea unos contenidos en los que las matemáticas sean sencillas y el lector pueda pensar por sí mismo. Así que esa es la razón de que sea de Tales a Newton. Y luego, bueno, ya quiero acabar, que no me quería alargar más de la cuenta. Me quedaba por explicar lo otro, el subtítulo, esto de ciencia para personas inteligentes. Pero bueno, en cierto modo está ya explicado. Yo, en definitiva, ¿qué quería con todo esto de que el lector pensara por sí mismo? Pues tratar al lector como una persona inteligente, ¿no? No decirle esto es así porque te lo digo yo, como decía antes, sino tratarle como un igual, no ponerme por encima de él y darle, digamos, todos los elementos para que piense por sí mismo. Esta es la razón del subtítulo del libro, que por cierto mucha gente me ha criticado porque me han dicho que puede parecer pretencioso y no me extraña. Bueno, la primera persona que me ha criticado fue mi hija, que tiene 9 años, y cuando le dije el título del libro me dijo: papá, ¿no te parece que con este título estás haciéndote el chulito? Y bueno, yo le di una serie de explicaciones a papá, me miró así y no me dijo nada. O sea, creo que no la convencí, pero espero por lo menos haberos convencido a vosotros, que esa no era la idea. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención, por haber venido aquí, y gracias de nuevo a todos los ponentes de esta presentación. Gracias.